Para Louis Bourgeois, sus memorias son la materia prima para su creación, un arte que busca profundizar en las raíces del trauma, el dolor y el sufrimiento. En el marco de la exposición de retrospectiva del trabajo de Louis Bourgeois en el Museo Nacional de Bellas Artes, Petit Maman, estamos el día de hoy aquí en Luchadoras con la doctora Karen Cordero para platicar acerca de su obra, una obra que ha inspirado además y es punto de referencia de muchos artistas jóvenes feministas. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por internet. Estamos el día de hoy con la doctora Karen Cordero. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotras. El día de hoy estamos a punto de platicar, de comenzar a reflexionar acerca de la obra de Louis Bourgeois, que en realidad es pues todo un agasajo tenerlo aquí en México a través de su exposición en el Museo de Bellas Artes. Pues sí, efectivamente, es una maravilla poder tener aquí esta exposición y la obra de una gran artista que falleció hace muy poco y realmente es de las grandes figuras dentro del arte del siglo XX, ¿no? Y desde luego como mujer artista, realmente es pues una mujer artista que realmente, como decías, ha sido pues una figura que, aunque pues tiene trabajo desde los años 40, sobre todo bueno, en la segunda parte del siglo XX y más en los últimos años, pues realmente se ha visto su gran vitalidad, ¿no? Y la importancia que tiene la variedad de su producción para muchos artistas. Sí, bueno, Karen, para comenzar, gracias por estar con nosotras. Tú eres historiadora del arte, curadora, escritora, profesora de la Universidad Iberoamericana y bueno, nadie mejor para platicar sobre la obra de Louis. Quisiera que pudiéramos comenzar platicando acerca de su biografía, digamos, de quién fue ella, porque en la obra de Louis Bourgeois su vida tiene un papel importantísimo. Y ella viene de una familia de restauradores y de tapices en París, y eso creo que en gran medida define su forma de trabajo, la materialidad de su obra, digamos. ¿Tú qué consideras al respecto? Bueno, desde luego la biografía es un aspecto importante de la obra de la mayoría de los artistas. A mí no me gusta tanto el hecho de que casi siempre en el caso de las mujeres artistas se tiende a ver como, trata de ver mucho, por ejemplo en el caso de Frida Kahlo podríamos decir que sí, pasa lo mismo, como ver como si la obra se prendiera únicamente de cuestiones de su vida, de sus sufrimientos, etcétera, porque me parece que a veces demerita un poquito la calidad propia de la obra y la fuerza que tiene la obra, independientemente de los aspectos psicológicos y biográficos, ¿no? Sin embargo, bueno, en el caso de Louis Bourgeois, efectivamente viene de una familia, tanto me parece que su padre vendía antigüedades, su madre efectivamente era restauradora de tapices, ¿no? Y creo que eso, desde luego, nos habla de un entorno muy ligado con la producción manual, con los materiales, con la actividad del hacedor, podríamos decir, ¿no? Alguien que produce, que hace cosas, que transforma la materialidad. Y esto, sin duda, tiene que ver probablemente con esta gran sensibilidad en el trabajo de Louis Bourgeois, todos los materiales, sí, tanto los materiales
vinculadas con el arte, pero también la manera en que trae materiales de la cotidianidad, su ropa, alambre, madera, todo tipo de cosas se introducen a lo largo de su vida dentro de su obra, y esto creo que es uno de los grandes aportes de su producción, de esta mezcla y este acercamiento tan variado a las texturas, que de alguna manera habla también de algo muy sensual, muy corporal, ¿no? Y de hecho permite convertir estos objetos en cuerpos con los que nos podemos vincular físicamente y desde luego afectivamente y emotivamente, ¿no? Y esto también habría que mencionar que eso se da en un periodo como justo la mitad y la segunda mitad del siglo XX. Es un momento en el cual hay cierto momento de mucho purismo en el arte y en la escultura, el minimalismo, donde los artistas tienden a trabajar como con el carácter esencial de la madera o del metal. Y Louis Bourgeois, junto con algunas otras artistas como Eva Hesse, por ejemplo, rompen con esta pureza y linealidad que caracteriza el minimalismo. Y bueno, pues artistas como Donald Judd, como Carl André, ¿no? Que son también estos figuras masculinos un poco rígidos, ¿no? Sí. Que destacan en el minimalismo, ¿no? En ese sentido, hay una gran diversidad en la obra, en la producción de Luis en cuanto a la materia de la creación, digamos. Decías maderas, etcétera. En la exposición de Bellas Artes podemos ver mucho trabajo asociado a las telas y al coser, al ensamblaje de telas para producir figuras humanas, por ejemplo. Pero también se ha platicado o se ha escrito bastante acerca de que es difícil clasificar la obra de Luis porque tiene algunas obras más vinculadas, por ejemplo, al surrealismo o que apelan a lo surrealista, otras al expresionismo abstracto. Tiene también esta Gran Araña, que probablemente es su obra más icónica. Sí, exactamente. Y que tiene más que ver con lo arquitectónico. ¿Tú nos puedes ayudar justo a como tratar de reconocer qué hay de expresionismo abstracto, qué hay de surrealismo en algunas de sus obras? Tal vez poniendo algunos ejemplos. Bueno, yo creo que la obra de Louis Bourgeois efectivamente atraviesa varios estilos. De alguna manera los seres humanos creamos los ismos, podríamos decir, como conceptos para tratar un poco de encasillar, pero también de explicar, de hacer observables ciertas características del arte, ¿no? Pero en realidad los artistas, en la mayoría de los casos, no se mueven por esas rigideces, ¿no? Crean. Solo crean, ¿no? Pues crean, bueno, obviamente sí, en algunos casos forman parte de movimientos, pero en el caso de Louis Bourgeois creo que sí tiene una obra que atraviesa por varios aspectos, ¿no? Yo sí lo vincularía un poco pues realmente con las vanguardias, en la primera parte de su obra con las vanguardias de principios de siglo, y bueno, efectivamente en su pintura también con el expresionismo abstracto, las obras que hace en los 40, 50, ¿no? Pero creo que tal vez lo que más liga su obra con el surrealismo es esto de ser extraño a los objetos, ¿no? Justo lo que mencionaba, que los objetos cotidianos revelan su carácter raro, inaudito, se transforman, nos sugieren otras cosas, ¿no? Una silla se transforma en otra cosa, un vestido se convierte o sugiere significados que no tienen que ver con su función cotidiana, ¿no? Entonces esto de hacer extraño lo cotidiano es uno de los aspectos que marca el surrealismo, ¿no? Otro aspecto es ubicar las cosas en otros contextos o juntar cosas que no tienen que ver normalmente en la cotidianidad, ¿no? Y esto también es muy evidente en la obra de Louis Bourgeois, por ejemplo, en la manera en que ubica vestidos o estas esculturas en tela dentro de
estas celdas que son como estas cajas de malla, ¿no? Que crean justamente este contraste entre lo rígido, lo que encierra, y la suavidad o el carácter pues precisamente manual o textural de las telas, ¿no? Entonces ese tipo de contrastes pues tienen mucho que ver con el surrealismo, ¿no? Que crea como de alguna manera un mundo, podríamos decir, que podemos ligar con el inconsciente, con los sueños, ¿no? Y bueno, hay otras partes de la obra de Louis Bourgeois muy ligados también con otras corrientes de instalación y de arte conceptual, muy de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? Quisiera mencionar que hay una presencia muy importante de la palabra en su trabajo, que es algo muy ligado con el arte conceptual, con la idea del lenguaje como arte, ¿no? Tiene incluso una exposición, una obra que es puramente palabras bordadas, que habla de sus miedos, que se acerca mucho. Lo podemos ver en pantalla, por ahí tenemos la imagen de esta obra, que está basada prácticamente en texto. Si quieres continuar platicando mientras la vemos. Sí, sí, es una obra que podemos ligar con artistas conceptuales como Jenny Holzer, por ejemplo, ¿no? Donde utilizan palabras que hablan de los sentimientos en formatos aparentemente muy serios, lapidarios, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando empezamos a leer, hablan de la extrema vulnerabilidad, ¿no? Del individuo, ¿no? Hablan desde un lugar justamente de sensibilidad, no de esta postura del artista genio en control de todo, ¿no? Claro. Sino algo que podemos vincular mucho con el feminismo y sus estrategias de convertir lo personal en público o en político, ¿no? Todavía tenemos oportunidad de ver el video en este segmento. Vamos a ver rápidamente un video. Este video fue hecho por Museógrafo TV y documenta el proceso de montaje de La Araña, de esta obra que está de Louis Bourgeois, que está en Bellas Artes, en la explanada. Vamos a verlo y continuamos platicando con Karen. Gracias. Yo me llamo Eusebia Gómez. Esta finca la comenzamos hace ya como 10 años. Bueno, es integral forestal. De forestal tiene árboles maderables, pero de fruta tiene mango, guayaba, piña, naranja. Tenemos muchos tipos de fruta. Y en el patio tenemos los hortalizas, unos conopónicos chiquitos, pero nos da para abastecer. Ahí sembramos de todo un poquito.
Mi nombre es Juan Ortiz Pérez. Esta finca partió de un proyecto, el proyecto de la finca de forestales en la montaña, después de haber pasado en fases de periodo especial, ¿no? Se buscaban alternativas para buscar las formas de vida del campesino. Y nos cogió un poco desamparados porque no se sembraba ni nada y al llegar bastante apretado que se pasó. Nos obligó a buscar alternativas para poder sobrevivir porque realmente por la vía que entraban las cosas se dejó de entrar, no fue alimentando, entonces buscó alternativas para poder sobrevivir por medio de los propios, de uno que buscar los propios alimentos. Esto sirvió a la gente para que aprendieran muchas cosas. ¿Sabes? Yo digo que nosotros aprendimos con el periodo especial, porque por ejemplo el imperio, ¿no?, estaba celebrando porque nos íbamos a derrumbar. Y yo diría que lo que celebramos fue nosotros porque aprendimos con eso. Nos dio una lección que nos enseñó a hacer cosas que nunca lo habíamos hecho. Estamos más fortalecidos. Yo creo que sí, que todos los campesinos viven bien. Porque tú no vas a sacar a un campesino que no tenga que comer. Estamos de regreso, luchadoras, y estamos prácticamente todavía arrancando año con esta excelente oportunidad de ir al Palacio de Bellas Artes a ver la exposición Petit Moment de Louis Bourgeois. Estamos platicando con la doctora Karen Cordero acerca de su obra y bueno, podemos ya pasar directamente a platicar acerca de esta escultura monumental, Maman, que llama mucho la atención, es probablemente el icono más fuerte, digamos, de la obra. La hemos visto dar vuelta por todo el mundo. Vamos también a ver ahora algunas imágenes. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de la figura de la araña, de lo que evoca en la obra de Luis? Sí, bueno, me parece, desde luego, tanto por su tamaño y su factura, una escultura impresionante, y al mismo tiempo que, bueno, usa este elemento, la araña, que normalmente provoca miedo, ¿no? Y al mismo tiempo se asocia con la madre, la araña como madre que hace todo su telaraña, ¿no?, que produce sus hijos y luego muere, ¿no?, como esta idea de la madre que se sacrifica también, ¿no? Pero en el caso de Mamá, me parece que también es muy interesante cómo se representa a la madre con este material, con el metal, los elementos muy fríos, ¿no? Sí. Hablando justamente de este manejo de materiales que estábamos comentando de Louis Bourgeois, aquí representa a la madre no como esta figura bondadosa, redondeada, como en las maternidades del Renacimiento, ¿no? Sino esta figura un poco que da miedo, que devora, que en este caso también por su tamaño, ¿no?, como la pauta, ¿no? Al tiempo que como escultura pues también invita a cierta interacción lúdica, ¿no? Sí. Pero me parece que contrasta mucho con otras representaciones de la madre, que es uno de los grandes temas de la obra de Louis Bourgeois, como dentro de su obra, dentro de la exposición también tiene estas figuras, incluso algunas muy pequeñas, rosadas, manufacturadas en tela, con la bolsa transparente con el bebé adentro. Creo que teníamos también algunas imágenes de esta, y creo que ese contraste entre las representaciones de la madre justamente nos habla de algunos de los aciertos y aportaciones importantes de Louis Bourgeois que podemos vincular con toda la trayectoria del feminismo en el siglo XX, que es abrir este estereotipo, ¿no?, de la madre, romper con él y hablar de la posibilidad de que la madre como ser humana, alguien que se enoja, alguien que sufre, alguien que experimenta sentimientos violentos y contradictorios y que produce reacciones y relaciones violentos y contradictorios, ¿no? Que es algo que, bueno, en el contexto de México, donde hay como esta especie de culto también a la madre, creo que es importante ese cuestionamiento que esté en un lugar tan presente, tan central como
el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Sí. De hecho, en la curaduría algo que a mí me llamaba mucho la atención era cómo la propia Louise Bourgeois definía a su madre, ¿no? Por ejemplo, decía que era paciente, que la vinculaba a muchos de los estereotipos, digo, de la maternidad en cuanto a bondadoso, como tú dices, ¿no? Protector. Pero al mismo tiempo me llamaba la atención que a la par de decir era paciente, era generosa, dice era astuta, ¿no? Entonces me llamaba la atención cómo casi que esta astucia no pertenecía al campo semántico de todo lo demás, y ahora que platicas como de esta interpretación sobre la araña me parece muy claro, ¿no? Porque es eso, es como la astucia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí, en cuanto a las reflexiones que hace Louise Bourgeois sobre su madre, sobre su situación familiar, pues de alguna manera se ve como su madre era como una sobreviviente, digamos, encontraba modos de sobrevivir en una sociedad donde el papel de la mujer, a la vez que su madre sí tenía su oficio, sí tenía su actividad profesional, de alguna manera no permitía una libertad en cuanto a la vida y los patrones familiares, como tal vez pues hay un poco más apertura ahora, ¿no? Sí. En particular, bueno, dentro del trabajo de Louise Bourgeois y dentro de su vida, un aspecto fundamental es justamente esta tensión con respecto a la relación de sus padres, el hecho de que su padre tenía una relación sexual durante largo tiempo con la tutora, ¿no? La tutora inglesa de Louise Bourgeois, y la madre pues aguantó esa relación, ¿no? Una paciencia, podría uno decir medio sádica, ¿no? Sí. De autoinmolación, ¿no? Esta idea de justamente del sacrificio, sí. Y a la vez que pues de alguna manera motivaba a Louise Bourgeois a ser paciente, a controlar las emociones, y a la vez hay toda esta reflexión y trabajo en su arte, en su escritura, en su vida, con dejar salir las emociones y que esas emociones sean materia de producción plástica, ¿no? De poner las emociones y hacer posible que nosotros sentimos y reconozcamos nuestras emociones a través de la relación con su obra, ¿no? Y en particular en el caso de la mujer, que siempre esa idea que no se debe enojar, que siempre debe de dar buena cara, que debe ser paciente, que calladita te ves más bonita, sí. Todo eso, ¿no? Vamos a ver ahora un video donde vamos a escuchar a Jerry Goroboy, quien fue asistente de Louise Bourgeois por muchos años. En este segmento nos platica acerca de esta obra de la cual estamos platicando desde un punto de vista muy cercano a Louise. Vamos a verlo y volvemos. La araña es una representación de su madre, a la que quería muchísimo. Louise estuvo siempre muy cerca de ella. Su madre estuvo enferma y la cuidó hasta que se murió. Su madre procedía de una familia de restauradores de tapices antiguos. Su madre era tejedora. Por eso, la araña representa a una tejedora. La araña es el animal que teje su casa. Dentro podemos ver trozos de tapices, y es ahí donde empezó el interés de Louise por el arte, cuando tenía que dibujar los trozos de tapiz que faltaban, y luego más tarde eran cosidos y se añadían al original. También podemos ver los huevos en lo más alto de la araña, que pueden representar la fertilidad de la mujer. Después está la celda, que puede ser parte de la araña o puede formar parte de una estructura diferente. Todo esto tiene relación con el cuerpo. Louise estaba muy interesada en la arquitectura relacionada con el cuerpo y las une en un solo elemento. Así que están todos los elementos en esta cueva. También aparece el perfume, que está relacionado con la memoria. A Louise le interesan mucho los 5 sentidos. El perfume, el sentido del olor trae recuerdos.
Por otro lado aparece el reloj, que es el símbolo del tiempo. Todos estos elementos de la infancia, del pasado. La memoria es algo que se descubre en el presente, en el momento. Existe una relación con el tiempo y con la idea del presente y el pasado, así como una relación entre el cuerpo y la arquitectura. Bien, pues acabamos de ver como otra versión de la misma obra que está en la explanada, y que esta obra también se encuentra al interior del Palacio de Bellas Artes, que es igual la araña, pero en la celda y con una serie de elementos más ahí. Hablando ya más de esta obra en particular, la que está al interior, en la celda, y que además tiene un sillón y hay hilos, ¿qué podríamos, digamos, platicar acerca de esta pieza en particular? Pues creo que esa pieza justamente hace esa relación de la gran escultura exterior, ¿no? Donde uno puede pasear, vincularse con él como espacio, ¿no? Sí. Y esta asociación más simbólica, creo que la pieza en el interior amarra mucho más esa idea más simbólica de la relación de la araña con la madre, de la que teje, de esta imagen de Penélope, ¿no? Como una mujer arquetípica que espera, ¿no? Que aguanta, y al mismo tiempo que no aguanta sentada sin hacer nada, ¿no? Sino que tiene esta producción manual que de alguna manera es una forma de marcar el tiempo, ¿no? Como mencionó el asistente de Louise Bourgeois, ¿no? Que también es una forma de crear, ¿no? De crear, recrear, producir y rehacer, ¿no? Y una de las cosas que se ha comentado mucho sobre la obra también de Louise Bourgeois es esta manera de constantemente rehacerse, transformarse, que hace vital su obra, ¿no? Que hasta el final de su vida, que falleció ella a los 98 años, siguió haciendo nueva obra, transformando su producción, vinculándose con diferentes etapas de la historia del arte. Entonces esa idea de la creación como una forma de vivir, como una forma también de alguna manera mediar las relaciones con las diversas realidades que le toca vivir, ¿no? Y una forma justamente de procesar y narrar las emociones, de contar historias, ¿no? Y en el caso de esta obra, de la versión de La araña que está dentro de una de las salas de Bellas Artes, justamente ella está narrando la relación de la araña con la vida cotidiana, con la madre, con la memoria, que es otro de los grandes temas de su producción, y como decía su asistente Jerry, ¿no? Con todo el aspecto de los sentidos, el olor, el tacto, la visualidad, como elementos que disparan recuerdos, ¿no? Sí. Que, bueno, es una de las cosas que tiene mucho que ver con el uso de objetos dentro del trabajo de Bourgeois. Bien, vamos a hacer una pausa para volver a platicar acerca de justo ese tema, de la memoria y de la contraposición entre la figura y el simbolismo del padre y la madre como creación y destrucción, digamos, en otras obras que también están disponibles para verse en Petit Maman, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos en Luchadoras, platicando con Karen Cordero acerca de la obra de Louise Bourgeois. Volvemos. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera
tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Caldeura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colado de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín siento como mariposa en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. La orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería... Sin la música estaría de core y por ahí. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Estamos de regreso en Luchadoras. El día de hoy estamos platicando con Karen Cordero acerca de la obra de Luis Bourgeois y tienen hasta el 2 de marzo para ir al Palacio de Bellas Artes a ver esta obra. Karen, estamos platicando justo acerca de, ya hablábamos de la madre y de cómo pues los recuerdos son como la materia prima de la creación de Luis Bourgeois. De hecho, en alguna parte en la curaduría en el museo dice que sus memorias eran sus documentos. ¿Toda su obra se caracteriza por esto? Pues mire, yo creo que la obra de Luis Bourgeois es compleja, ¿no? Yo creo que no es que toda la obra es un discurso sobre la memoria, porque también es sobre la materia y la presencia y vivir las cosas como sensorialmente, ¿no? Pero creo que la obra de Luis Bourgeois de alguna manera se basa en materia personal para presentarlo y representarlo de tal forma que nos permite vincularnos con aspectos de las relaciones humanas que están presentes en su experiencia personal, pero de alguna manera que todos podemos vincularnos con ellos, ¿no? En este sentido, es una obra que podríamos decir que tiene un fuerte elemento autobiográfico, pero al mismo tiempo no necesitamos saber su biografía para sentir el poder y fuerza de su obra, sino uno de los aspectos extraordinarios de ella es que es capaz que estas cuestiones muy personales los transforma y los presenta de manera formal y material, de tal manera que nos podemos vincular con sus emociones a través de la materialidad y la espacialidad de su producción, digamos. Habla de aspectos arquetípicos como son el cuerpo, las características del cuerpo femenino, las características del cuerpo masculino,
sus contrastes y sus semejanzas y de alguna manera el borramiento en un momento dado de las relaciones, ¿no? Sí, justo es como una constante que yo pude ver en esta exposición en Bellas Artes, como la reflexión en torno a las relaciones entre los sexos, digamos, ¿no? Entre hombre y mujer. Digo, es muy heteronormativo, pero así es. Y quisiera que si podemos ver en pantalla una de estas obras que es sobre una pareja, para ver, justo para platicar acerca de ella. Creo que aquí, bueno, nos hablabas tú de las texturas, por ejemplo, del uso de las telas y pues lo que nos evoca, ¿no? Ver esta pareja abrazada pendiendo además de un hilo. Sí, ahorita que lo vemos me sugiere un poco una imagen dantesco, como esas figuras flotando, sí, ¿no? En el limbo, ¿no? Sí. O en el infierno, ¿no? Como Paulo y Francesco, algo así. Pero efectivamente creo que una de las cosas de la obra de Louise Bourgeois es que pone en cuestión estas ideas fijas sobre la pareja, sobre las relaciones familiares, ¿no? Sobre esta idea de la familia perfecta, las relaciones perfectas, todos estos velos, ¿no? Sí. Que nos encubren las relaciones, y a través de la materialidad sugiere la complejidad de esas relaciones, ¿no? Como dos personas pueden estar pegadas, ¿no? Pero pegadas en una forma casi, no solo por amor, sino por una especie de necesidad, sobre una especie de sobrevivencia, ¿no? Uno pendiendo del otro, porque si no, flotan solos en el vacío, ¿no? No tienen, creo yo, un significado iconográfico, simbólico, único, ¿no? Sino su obra es muy sugestiva en muchos sentidos, ¿no? Pero creo que tiene esa idea, ¿no? Justamente que la complejidad de las relaciones de la pareja, que no están basadas necesariamente en un amor ideal, sino toda una serie de intencionalidades y experiencias que tejen, pues justamente una variedad de relaciones que implican como muchas tensiones también, ¿no? Y por aquí tenemos también otra imagen acerca de la feminidad, digamos, y en la exposición vemos muchas figuras de mujeres embarazadas. Entonces, si podemos ver esta imagen de... Exacto. Sí, bueno, creo que una de las cosas interesantes de la obra de Louise Bourgeois es justamente habla del embarazo, ¿no? Si pensamos, pues realmente no hay tantas representaciones, sobre todo antes de la contemporaneidad, de la mujer embarazada. En la historia del arte siempre es la Madonna, la madre con el hijo ya nacido, ¿no? Sí. O bueno, en un momento dado estas figuras de fertilidad estilizadas como el Venus de Willendorf, ¿no? Que no se identifican la mayoría de las veces dentro de los textos como mujeres embarazadas, interesantemente, sino como una especie de símbolo, ¿no? Entonces aquí al representar la mujer embarazada y justamente con este velo, ¿no? Esta tela transparente donde vemos el feto adentro, nos sugiere mucho no solo cómo se ve la mujer embarazada, sino cómo se siente la mujer embarazada. Esta cuestión de sentir que algo está pasando dentro de ti, que está fuera de ti, o sea, no tienes tu control sobre él, ¿no? Algo que es parte de ti, pero al mismo tiempo no es parte de ti, ¿no? Este aspecto contradictorio, ¿no? Entonces, es algo un poco misterioso, místico, y tiene que ver con toda esta cuestión de la pertenencia o vinculación del hijo o la hija con la madre, y al mismo tiempo el desprendimiento, ¿no? Que justamente forma parte de todas estas complejidades de las relaciones humanas y precisamente relaciones padre-hijo, hija, madre-hija, hijo, que tanto conocemos, ¿no? Y que son fruto de mucho de los estudios psicológicos contemporáneos, muchas de las grandes obras de literatura, ¿no? Sí.
Y que ella explora muchísimo en su obra en general. Y que explora exactamente mucho en su obra, justamente en esta tensión entre observando o reflexionando sobre la relación de sus padres y el efecto de la relación de sus padres sobre toda la estructura familiar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podríamos decir que hay un fuerte componente psicoanalítico dentro de la obra de Luis, y me pregunto si es como una interpretación o si ella misma conocía el psicoanálisis y lo utilizaba en su experiencia personal y para crear, por ejemplo. Bueno, en el caso de Louise Bourgeois es algo muy consciente, ¿no? Ella empieza a participar, a ser psicoanalizada, podríamos decir, en los años 50, finales de los 50, escribe sobre su experiencia en el psicoanálisis y yo creo que hay un manejo muy consciente, es evidente también en sus escritos, del psicoanálisis como sustento en su obra, y para ella es como un elemento, yo creo que liberador, porque ella también sufre mucho y se libera, pero al mismo tiempo se confronta al darse cuenta de los aspectos violentos, abusivos que forman parte de su estructura familiar patológica, podríamos decir, y habría que decir no patológica porque era muy diferente, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que, pues en general las estructuras familiares son patológicas, ¿no? Es la materia misma del psicoanálisis, ¿no? Sí. Pero ella misma reflexiona sobre eso y eso se convierte en materia para explorar su trabajo, ¿no? Para explorar en su trabajo justamente estas relaciones y hacer que nosotros podamos concientizarnos de esas relaciones en nuestras propias vidas, ¿no? Estamos a punto de cerrar este segmento antes de irnos a comerciales, pero quisiera saber o platicar rápidamente acerca de la diferencia de asociación entre el padre y madre, porque también en la exposición podemos ver que el padre se relaciona más con rompimientos, rasgaduras, y la madre con la restauración o la recreación. Pues tienen estos significados, casi destrucción y renovación. ¿Eso se puede ver? Bueno, creo que en la obra no hay una adscripción específica digamos, sexual o de padre-madre en la mayoría de los casos a los objetos. Sí hay algunos casos donde hay como una representación masculino y femenino, ¿no? Pero definitivamente hay aspectos que culturalmente y socialmente asociamos más con lo masculino. De hecho, hay estas formas como más teatémicas, fálicas, que están presentes en varias de las obras de Louise Bourgeois. Hay estas obras tempranas donde tiene como estos tótems que luego los introduce pequeños objetos y rompe ese carácter fijo, ¿no? Y hay, desde luego, todo este aspecto de coser, de construir, de hacer, que ella asocia más en sus reflexiones y en sus escritos con la madre, ¿no? Pero lo interesante aquí es que ella de alguna manera hace disponible eso, podríamos decir, para todos los sexos, ¿no? Sí. No necesariamente crea como una asociación precisa, sino hace esas experiencias disponibles para todos, ¿no? Pues como la experiencia humana en general, digamos. Sí, hace visible esa parte, digamos, de la experiencia. Yo creo que sí es una obra creada definitivamente mucho desde la experiencia femenina y la posibilidad y la experiencia feminista, que es otra cuestión, bueno, que se puede discutir sobre la obra de Louise Bourgeois, que cuestiona justamente los estereotipos y las dicotomías sobre lo masculino y femenino y los pone en juego en su obra, y ella misma los cuestiona y nos hace cuestionarlos en su obra. Vamos justamente a platicar acerca de esta lectura de género o feminista en la obra de Luis. En el siguiente segmento del programa estamos en Luchadoras. Volvemos.
Estamos en Luchadoras y hemos estado platicando el día de hoy con la doctora Karen Cordero. Karen, platicábamos justo acerca de estas como tensiones entre, digamos, lo masculino y femenino, pero en realidad tensiones sobre la esencia de la vida humana, ¿no? Quisiera que pudiéramos platicar acerca del impacto justo de la obra de Luis desde una lectura feminista o desde una lectura o una crítica o reflexión a las relaciones de género, tal como están. ¿Cuál fue el papel de su obra en la historia del arte de la segunda mitad del siglo XX, digamos? Yo creo que la obra de Louise Bourgeois es una obra fundamental, desde luego para la historia del arte, y en particular como una figura que inspira muchos artistas mujeres y artistas feministas a romper justamente con las ideas fijas sobre la producción de la mujer y al mismo tiempo reivindicar cosas que tradicionalmente forman parte del trabajo de la mujer, como el coser, como el construir, como el tejer, introducirlos dentro del arte y en particular en el campo de la escultura, que tradicionalmente podríamos decir se asocia con una producción de bulto, monumental, en materiales preciosos como son el mármol, el acero, o sea, materiales permanentes, ¿no? Y el trabajo de Louise Bourgeois juega entre ese tipo de materiales que también están presentes en su obra, pero también introduce otro tipo de materiales más endebles, efímeras, telas, pues todo tipo de objetos y materiales naturales y cotidianos, y pasa de obras enormes como la araña, que es de alguna manera el símbolo más importante de esta exposición, que tiene un carácter pues gigantesco, ¿no? Y obras pequeñas, íntimas, que permiten crear otro tipo de relación, ¿no? En ese sentido, yo creo que su trabajo es fundamental para el arte feminista, que de alguna manera busca transgredir estos estereotipos y hablar de otro tipo de experiencias humanas y emociones que normalmente no están dentro de las representaciones simbólicas heroicas que tienden a caracterizar a la escultura pública, ¿no? Y permite que la escultura sea algo que apreciemos desde nuestros 5 sentidos, que se vincula con todo nuestro cuerpo, algo que se asocia mucho con esta tendencia instalativa de vinculación de la obra y la escultura con la arquitectura, pero no en este sentido retórica, ¿no? Sino justamente con la posibilidad de recorrerlo, vivirlo, y que el propio público forme parte de la obra como co-creador, ¿no? De su significado. Algo que pensaba justo ahora que te escuchaba es que incluso en estos tipos de piezas que hemos visto ya, que están esculturas en tela, siempre las personas, o bueno, las representaciones humanas, digamos, están hechas de retazos. Me evocan un poco a pues Frankenstein, no sé, pero justo a esta hechura de retazos, ¿no? Como que algo y eso me evoca a cierto malestar, o sea, no es la figura impoluta, sino la figura hecha de muchos retazos, ¿no? Reconstruida, justo. Bueno, justo dentro del feminismo y dentro del pensamiento contemporáneo hay mucha reflexión sobre lo fragmentario de la identidad, ¿no? Que nuestra identidad no es un retrato fijo, único, ¿no? Sino que nuestra identidad realmente son muchas cosas y que constantemente estamos trabajando como para tratar de remendar y unirlos
y tratar de dar una imagen única, pero justo dentro del feminismo, en el trabajo de Louise Bourgeois y otros autores, hay como un reconocimiento de este sentimiento de tener la identidad fragmentada, y creo que eso tiene mucho que ver con el trabajo de Louise Bourgeois, ese reconocimiento del fragmento, de las partes, de esa labor, justamente como platicábamos de la mujer, de Penélope, de tratar de remendar, de unir, pero al mismo tiempo que constantemente fallamos, ¿no? Sí. Que se ven las grietas, que se ven que las cosas están pegadas, ¿no? Entonces esa idea de un constante trabajo, ¿no? La identidad es una construcción. Bueno, Judith Butler, una de las teóricas feministas contemporáneas, habla de que constantemente estamos performando el género, ¿no? Sí. De que el género es una construcción, ¿no? Y creo que vemos eso un poco aludido, no como una reflexión teórica consciente en el trabajo de Louise Bourgeois, como finalmente las imágenes de género se están creando, se están poniendo en juego, pero también están en un constante proceso de transformación, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un video, también otra vez vamos a escuchar a Jerry Goroboy, el asistente de Louise Bourgeois, platicando acerca justo de este tema, del feminismo en Louise. In a political sense, she was a very strong feminist. I mean, you know, her mother was a strong feminist, you know, Louise, women are educated, you know, should be educated, women should have equal pay, equal money, abortion, you know, Louise was in that sense a feminist. But I think, you know, in terms of feminists in the art world is something else, because I think the feminists which are younger sort of embraced Louise as this role model, but she herself, I think, in a way, had an ambivalent relationship, because she liked them and she liked that, but I think her work, Louise, you know, doesn't like work that's too political. She thinks if it's too political, it becomes dated in a strange way, it becomes a topic of a moment, but it doesn't. And Louise really believes, however psychological her work is, or however the stories behind all that, in the end, Louise is very formal. The form doesn't need any words, the form is the most important thing. And I think that she really thought her works, you know, would somehow not be located within this sort of feminist political agenda. I also think when people said, oh, you're a very good woman artist, Louise just didn't like that. She didn't want to be seen as a woman artist. She thinks the work, you know. And she always said, oh, the themes that I'm interested in are pre-gender, like the fear of, the idea of being jealous or possessive or the fear of abandonment. It's nothing to do with, you know, male or female. Bien, otro aspecto interesante en relación al feminismo y Louise Bourgeois, me comentabas justo ahora que ella en sus entrevistas ha dicho algo al respecto, ¿no? Sí, bueno, estaba leyendo justamente entrevistas con Louise Bourgeois y ella comenta que su marido, que era historiador del arte, un historiador importante, Robert Goldwater, que trabajaba primitivismo y arte moderno, y también sus hijos eran feministas, ¿no? Entonces, en relación con lo que comenta Jerry en el video, es interesante porque de alguna manera el formar parte de una familia en donde existe esa valoración, ¿no? Y conciencia de la mujer, me parece que es algo que en contraste con tal vez las ideas de su madre y su vida, de alguna manera permite a la vez a Louise Bourgeois ser todo lo que era, ¿no? Y al mismo tiempo le exime, podríamos decir hasta cierto punto, de la necesidad de romper tan tajantemente con estructuras fijas, ¿no? Porque por lo menos como ella lo narra, ¿no? De alguna manera, pues ella se nutre como de otro tipo de red de relaciones humanas. Creo que uno de los grandes logros que puede haber de un feminista es producir hijos feministas, por ejemplo, ¿no? Creo que es una cosa fundamental, ¿no? Y hablando también de romper con las formas, digamos, o con estos
con lo predispuesto. También encontramos otra serie de figuras en escultura muy interesantes porque también son intersexuales, entonces mezclan potenciales formas femeninas y masculinas en una sola representación, que también es, digamos, ya el último aspecto como el que estamos viendo ahora de Janus Florido, que queremos abordar antes de terminar la entrevista hoy. Sí, justo, bueno, creo que uno de los aportes de la escultura de Louise Bourgeois es crear estas imágenes que rompen con lo dicotómico, ¿no? Y de alguna manera es un lugar desde donde podríamos también argumentar su importancia para una visión feminista que justamente habla de una diversidad, una gama de experiencias donde lo masculino y femenino no son identidades, sino son polos ficticios, sí, entre los cuales hay una multiplicidad de posibilidades, ¿no? Entonces su escultura, consciente o inconscientemente, nos está representando esto, ¿no? Okay. Esta infinita posibilidad de creación y autocreación y dentro de las posibilidades que nos da la representación. Pues muchas gracias, Karen, por haber estado el día de hoy en Luchadoras con nosotras. Ha sido un placer platicar contigo y a platicar de la obra de Louise Bourgeois. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? Claro, encantada. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de hablar de estas cosas. ¿Qué piensas, Karen, cuando te digo crear? Producir, hacer, vivir. Mujeres. Identidad. Madre. Vida. Arañas. Miedo, no sé. Sueños. Soñar, vivir, cobijas. Arte. Creación. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotras hoy, otra vez. Recuerden que Petite Maman está en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 2 de marzo. Todavía tienen oportunidad de ir a verlo. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ti. Un placer y felicidades por el programa. Gracias. Esto fue Luchadoras. Estamos en Rompevientos Televisión por Internet. Inicien las retransmisiones. Nos vemos la próxima semana.